Bienvenidos a la primera parte de esta lección, donde aprendemos a solucionar respuesta natural de circuitos RLC, críticamente amortiguados. Para lograr un buen entendimiento de esta lección es importante tener claros los conceptos de circuitos 1, también saber derivar e integrar. Vamos a comenzar con la introducción, donde sabemos que un circuito RLC críticamente amortiguado tenemos que tener mis dos raíces reales iguales. O sea, decimos que S1 y S2 en mi respuesta natural, como pueden ver acá, tienen que ser iguales. Si sabemos que S1 y S2 son iguales, la ecuación característica nos va a quedar de la siguiente forma, donde sacamos factor común y decimos que Euler de mi raíz S1 por T va a ser igual a A1, que va a ser una constante que vamos a hallar, más por T, más mi A2, que va a ser otra constante que vamos a hallar. Entonces nos quedaría mi ecuación característica. Ya teniendo clara la ecuación característica de un circuito RLC críticamente amortiguado, pasamos a solucionar este ejercicio, donde determinar el voltaje de BC en tiempos mayores a 0, que va a ser mi voltaje que pasa por eje capacitor. Para eso vamos a comenzar analizando el circuito en tiempos mayores que 0. Entonces decimos que la fuente que estaba acá, que es de corriente, solo está funcionando cuando los tiempos es menor que 0. Para con tiempo mayor que 0 eliminamos esa fuente de corriente. Entonces nos quedaría el circuito abierto acá y nos quedaría solo una malla. Entonces solucionamos esta malla y decimos que mi malla se va a llamar IS, mi IC, que es la corriente que está pasando por eje capacitor. Extraemos la ecuación y decimos que 100 por la corriente IC más el voltaje de la bobina, que va a ser BL, más BC, igual a 0. Ya extrayendo la ecuación, pasamos a determinar mi ecuación diferencial, como lo vimos en la lección anterior. Entonces decimos que el voltaje en una bobina va a ser igual al valor de la bobina, que va a ser 25 por 10 a la menos 3 por la derivada de la corriente que pasa pasando por esa bobina, que va a ser mi IC, que es la corriente misma del capacitor. Entonces derivamos mi corriente IC de IC sobre DT. Y mi voltaje y el voltaje del capacitor, la corriente del capacitor, que es IC, va a ser igual a ¿qué? Al valor del capacitor, que es de 100 micros por 10 a la menos 6 por la derivada de la corriente que está pasando por eje capacitor, el voltaje del capacitor, qué pena, que va a ser mi D, la derivada de BC sobre DT. Y tenemos estas dos ecuaciones, que una es el voltaje de la bobina y la otra va a ser mi corriente del capacitor. Ya teniendo estas tres ecuaciones, reemplazamos como le hicimos en la lección anterior y nos da mi ecuación diferencial, que es esta de acá, ya reemplazando esos datos. Ahora pasamos a extraer mi ecuación característica. Entonces mi ecuación característica, que también la vimos en la lección anterior, decimos que mi S más 400 del S de acá más 4 por 10 a la 6. Mi ecuación característica. Resolvemos esta ecuación cuadrática con esta fórmula, teniendo mis datos de A2, mi dato de A1 y mi dato de A sub 0, que es acá. Reemplazamos esos datos en esta ecuación
y nos da mis dos raíces, pero para hacer un críticamente amortiguado, un circuito RLC, mis dos raíces son iguales. Hasta aquí concluimos con la primera parte de esta lección. Los invito a la segunda parte para continuar con el ejercicio. Muchas gracias.